Bien, buenas noches a todos, chicos. ¿Cómo están? Bueno, ayer habíamos quedado en las drogas antivirales. Ya les había hablado de cómo funcionaban, contraindicaciones, y nos quedamos un poquito sobre lo que son los efectos adversos. Ya. En sí, estas drogas producen una amplia variedad de efectos adversos. Tal vez son las drogas que más efectos adversos pueden producir. Ya. Sin embargo, aquí yo les he puesto los que son más frecuentes de todos, ya, porque si de repente ustedes ven alguno de estos en su prospecto, puede que encuentren más que esto que está acá. Sin embargo, son tan raros que por eso no los he puesto. ¿Ya? Bueno, entonces, como toda droga, todos van a producir lo que es el aparato digestivo, náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Eso han de ver que casi todas las drogas producen esos efectos adversos. ¿Ya? Entre los más comunes pueden producir obnubilación, que aquí, perdón, está mal escrito. Ya, es obnubilación. Puse por demás una U, ¿ya? Entonces, por si acaso, ya, es nubilación. Eso es un estado de confusión, en el cual la persona responde lento, pero su pensamiento es coherente, ya no está hablando algo, simplemente que está tardando en responder. Le llamamos obnubilación. Pueden haber temblores muy frecuentes, ya, confusión mental, en esto ya hay desorientación, alucinaciones, se suelen ver principalmente en pacientes que consumen por largos periodos de tiempo, ya, anemia, hematuria muy frecuente, y esto se observa, por ejemplo, en los pacientes con VIH, que tienen que tomar estas drogas a veces por bastante tiempo, ¿no? Ya. Pérdidas de apetito, también presente, muy frecuente, ya. Es importante tomarlo en cuenta, porque a veces hay que cambiar justamente por el hecho de que se les corta por completo el apetito. Estamos hablando de procesos crónicos, no podemos dejar que esté el paciente sin comer, ¿ya? La disuria es dolor o ardor al orinar. La diaforesis es transpirar más de lo normal. ¿Ya? Entonces, la persona está transpirando, incluso los pacientes refieren que se cambian a veces la polera 2 o 3 veces en el transcurso del día. ¿Ya? Bien, y los otros, ¿no?, que ustedes los conocen ya mejor. Bien, entonces, esos serían los efectos adversos.
vamos a ir a otro grupo de drogas que son los antialérgicos. Entonces vamos a hablar sobre antialérgicos. Bien, dentro de lo que son los antialérgicos están los que se llaman los antihistamínicos. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos en algunos grupos anteriores, como por ejemplo cuando hablamos de farmacología del aparato digestivo, dentro de lo que eran los antisecretores, teníamos los antihistamínicos como la ranitidina, ¿ya? La famotidina, ¿ya? Esos también pudiesen entrar en este grupo, pero su efecto antialérgico es muy pobre. Ya por eso no se los colocan y más sirven para el efecto gástrico. ¿Ya? Entonces, cuando vean que dice antihistamínico, no todos los antihistamínicos son buenos para las alergias. ¿Ya? Los que están aquí son los que se usan en el tratamiento de alergias. ¿Ya? Así que, por eso vamos a hablar solamente de los que actúan como antialérgicos y no de los otros antihistamínicos. Bien, de estos antialérgicos, el que se usa para las emergencias es la clorfeniramina, este de acá. Viene no solamente en tabletas, sino en jarabes, suspensiones y en ampollas para poder usarse tanto endovenoso como intramuscular. ¿Ya? Entonces, es el que se usa en las alergias. Ya necesitamos usar esa droga. Bien, lo que son para las alergias que son agudas, pero leves hasta moderadas, son la loratadina, la cetiricina y la desloratadina. Ya lo vamos a poner con color azul. Estos de acá. Esos. Ya. Son de efecto un poco más lento y no muy intenso. ¿Ya? Y lo vamos a usar principalmente para las alergias leves a moderadas. ¿Ya? Sucede, que es me había olvidado un poquito de comentarles el por qué. ¿Ya? Sucede que todos los antialérgicos, ¿ya?, producen somnolencia. Eso significa que producen sueño, toditos. ¿Ya? Ese es uno de sus efectos adversos y es un efecto adverso frecuente. ¿Ya? Entonces, sucede que la clorfeniramina, que les decía que es el mejor para las alergias en la emergencia, va a dejarlo al paciente sedado o dormido. ¿Ya? Entonces, por ese motivo sirve solamente para las emergencias. Ya cuando es para tratamientos en pacientes que tienen alergias leves y moderadas, que no necesitan con urgencia resolverse el problema, le podemos dar la cetiricina, la loratadina o la desloratadina, que si bien también producen sueño, su efecto es suave. Ya no suelen producir un sueño pesado o es un sueño controlable por el paciente. ¿Ya? Así que generalmente eso usamos. Y es lo que usamos, por ejemplo, en niños en gotitas. Ya, por ejemplo, viene con el nombre Distax, ¿no? Lo que es la cetiricina, por decirlo. ¿Ya? Entonces, esas drogas serían para eso. ¿Ya? Ahora, lo que son la fexofenadina, marcaremos la fexofenadina, el ketotifeno, la prometacina y la clorfenamina, son de efecto mucho más lento, ¿ya? Y por lo tanto no sirven para los cuadros agudos. Pero
los hacen ideales para tratamientos alérgicos crónicos. Pacientes que viven todo el tiempo con alergias constantes, ¿no? Los que viven todo el tiempo con la nariz irritada, ¿no? Con conjuntivitis o dermatitis alérgica todo el tiempo. Entonces, les va a servir. El ketotifeno, principalmente, se suele usar cuando el paciente no está en crisis, ya que este de acá no te haría salir de una crisis alérgica, pero evitaría que entres en una crisis alérgica. ¿Ya? Por lo tanto, el ketotifeno lo usamos de forma preventiva en pacientes que sabemos que tienen cuadros alérgicos severos, y una vez que han salido de la crisis, le vamos a empezar esta droga, ya que la tiene que tomar a diario por largos periodos, a veces 1 o 2 años. ¿Ya? Incluso en algunos pacientes que eran alérgicos, ¿ya? Y después de usar ketotifeno por un periodo largo, puede que la alergia reduzca a tal punto que sus crisis sean leves o ya no le moleste por largos periodos de tiempo. No lo hace desaparecer, pero por lo menos ya no está con esa crisis todo el tiempo, ya reduce eso. Pero eso no pasa con todas las personas. ¿Ya? Eso forma parte de lo que decimos la idiosincrasia de cada uno. Entonces, a uno les funciona, a otros no les funciona. ¿Ya? Bien. Eso entonces en cuanto a las características individuales que tiene cada uno. ¿Ya? Como están viendo, todos sirven para el tratamiento de las alergias. ¿Ya? Y los haremos dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, si hubiese una situación en la que solamente tuviese uno de ellos, entonces no hay ningún problema. Igual funcionará, solamente será, como decía, los tiempos, ¿no? Unos durarán más, tardarán más, pero en hacer efecto que otros. Bien, las contraindicaciones. ¿En qué caso no vamos a usar? Para eso hay que ver los efectos que producen estas drogas. ¿Ya? En primer lugar, son depresores del sistema nervioso, por eso producen somnolencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, no podemos usarlo con ningún depresor del sistema nervioso, como lo son los antidepresivos. Entonces, no podemos usar con esto porque lo vamos a dejar al paciente en coma, ¿ya? No vamos a usar en glaucoma porque se ha visto que tiende a empeorar. ¿Se acuerdan de esa patología que les mencioné del ojo? ¿Ya? Otro efecto que tienen estas drogas es que son relajantes parcialmente del músculo liso. Eso haría que pasen ciertos problemas. Por ejemplo, está contraindicado la expulsión intestinal porque el intestino, cuando está obstruido, nosotros necesitamos que el intestino se mueva. Si yo relajo el músculo liso, empeoraré ya esa obstrucción intestinal. Lo mismo pasará con la próstata, que eso ya les había mencionado anteriormente. ¿Se acuerdan que les dije que los pacientes que tienen enfermedades de la próstata, su vejiga tiene que volverse más fuerte para poder conseguir hacer pasar la orina a través de la uretra obstruida por la próstata grande? Si yo le doy un relajante del músculo liso, entonces esa vejiga no va a trabajar adecuadamente y el paciente va a hacer retención urinaria, ya no va a poder orinar. Entonces, por ese motivo está contraindicado en pacientes con enfermedades de la próstata. Me puede alterar la presión, generalmente puede producirme crisis hipertensivas, entonces por ese motivo está contraindicado en la hipertensión arterial. Y también me puede producir lo contrario, por si acaso, hipotensión, pero es más frecuente la hipertensión, por eso es una contraindicación importante. En cuanto a las enfermedades de la glándula tiroides, ya se ha visto que puede generar que se libere más hormona tiroidea. ¿Ya? Si eso ocurre, se nos va a subir la presión, justamente por eso decía de la hipertensión arterial, y el corazón va a latir más rápido. Bien, la parte renal es porque se elimina por riñón. En cuanto a lo que es la diabetes, ¿ya? ¿Ya? Está contraindicado por, primero, porque me puede traer empeoramiento de los trastornos neurológicos que tienen los pacientes diabéticos, ¿ya?
Y el otro es porque puede generar crisis hiperglicémicas, o sea que se le suba más la glucosa. En cuanto al asma, ¿ya? Sucede que como actúan a nivel del músculo liso, a nivel del músculo liso bronquial, tienden a producir aumento de la contracción de este músculo. Eso haría que la crisis asmática empeore. Por lo tanto, no se puede usar en asma cuando hay crisis. Pero cuando le hemos sacado al paciente de la crisis, podemos usarlo después como preventivo. Tengan en cuenta que algunas clases de asma tienen como base un cuadro alérgico. Entonces, debo tratar ese cuadro alérgico. ¿Ya? Pero para eso debo esperar que el paciente salga de la crisis asmática. Cuando el paciente no esté en crisis, puedo iniciar esto, pero para evitar que no vuelva a tener otra crisis, ¿ya? Pero no cuando el paciente esté en crisis asmática, ¿ya? Bueno, no serás gástrica porque es irritante, va a producir dolor abdominal, si damos en menor de 2 años, por lo que ya les mencioné anteriormente, se acuerdan que cualquier droga que produzca somnolencia está contraindicada en menor de 2 años por los efectos. En cuanto al embarazo en lactancia, no trae un efecto directo sobre el feto, ¿ya? El embarazo, más que todo, es porque, como es un sedante, podemos sedarlo. Bueno, es más, no solamente podemos, el niño queda sedado ahí dentro del útero, ya está sedado, y el problema es si viene el trabajo de parto y el niño tiene que nacer. Si el niño nace sedado, no va a respirar, ¿ya? Nos va a complicar bastante el proceso, ¿ya? Por eso se evita un embarazo, principalmente en los últimos 3 meses, justamente por el riesgo que les menciono de que el niño nazca ya sedado, ¿ya? Y en la lactancia, bueno, porque pasa a través de la leche y entonces el niño estará durmiendo, y has dicho que los niños menores de 2 años, cuando duermen, no comen, entonces es una complicación por eso. Eso sería en cuanto al efecto lactancia. Sin embargo, eso será evaluable dependiendo del riesgo que está corriendo, obviamente, la madre y el niño. Porque si la madre se va a morir de un cuadro alérgico, de un cuadro alérgico, o sea, es mejor darle un antialérgico y después nos preocupamos de cómo nace el niño o si está durmiendo o no. Ya, porque lo importante es salvar la vida de la madre. Entonces, dependerá mucho de las circunstancias en las que se encuentre, ¿no? Si es una alergia leve, moderada o severa, ya que de repente si es leve, podemos usar otro tipo de drogas o no darle nada, ¿no? o darle esto, ¿no? Eso dependerá de la gravedad, como les decía. Bien, en cuanto a efectos adversos, bueno, el primerito que les decía que era característico de esta droga es la somnolencia. De hecho, que produce sueño, ¿ya? Eso es el efecto frecuente con todos, a unos más intenso que otros. Y por eso la precaución que ven ahí abajo. Se habrán dado cuenta, toda droga que produce somnolencia tiene esa precaución para evitar que no se estén accidentando los pacientes. Letargo es moverse lento, como movimientos de tortuga, si ustedes quieren. Lento, es el aletargamiento o letargo. Pueden tener trastornos de coordinación motora, ya, eso significa que tengan movimientos torpes y por eso también no pueden conducir movilidades ni manejar maquinaria peligrosa. Se ha observado excitabilidad principalmente en niños. Excitabilidad significa que están inquietos, ¿ya? Cualquier estímulo como luz, sonidos, los inquieta y entonces los pone a los chicos saltando y brincando de un lado a otro lado, ¿ya? Es un efecto que puede pasar, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que puede irse a este extremo, pero también puede ir al extremo de estar con sueño, ¿no? Entonces el niño puede estar por momentos
con mucho sueño y por momentos muy excitado, ¿ya? Puede haber sudoración excesiva, principalmente en la noche, ¿ya? Trastornos de la presión, como están viendo, que les mencionaba, los dos extremos, puede irse hacia presión alta o hacia presión baja. Las palpitaciones que se suelen deber a la taquicardia, principalmente pacientes que tienen trastornos de la tiroides y de repente no lo sabían, ¿ya? Puede haber pérdida de apetito, esto más que todo en pacientes que consumen por largos periodos de tiempo. El estreñimiento, por lo que les mencioné, que produce relajamiento del músculo liso del intestino, ¿ya? La retención urinaria, principalmente en personas que tenían enfermedades de la próstata y no sabían que la tenían, ¿no? Estamos hablando de personas por encima de 40 principalmente, que pudiesen tener una patología como esta, y en ese caso puedes tener retención urinaria. Ya, hace que las mucosas produzcan muy poca secreción y eso nos lleva a la sequedad de la boca y a las secreciones bronquiales más espesas. Lo cual hace que, a menos en los viejitos, sea un problema, porque los viejitos de por sí ya sus secreciones son espesas, ¿ya? Entonces, esto lo empeoraría y haría que ellos estén con dificultad a respirar. Pero eso se resuelve hidratándolo mejor al paciente, ¿ya? Entonces, esos dos se resuelven pidiéndole al paciente que consuma más líquido y pudiésemos darle tal vez un mucolítico como los que vimos para ayudar a contrarrestar este efecto. Bueno, y la fotosensibilidad, que se acuerdan, es cuando la piel tiende más fácilmente a oscurecerse o a aparecer manchas en presencia de la luz cuando está tomando el medicamento, que en este caso solamente se ven pacientes que consumen antialérgicos por largos periodos de tiempo, ¿ya? Generalmente los que tienen cuadros crónicos, ¿ya? Porque en la mayoría de los casos el tratamiento suele durar 1 o 2 días y no vamos a llegar a cuadros de fotosensibilidad. Bien, y por último, pues, su precaución de estas drogas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre los antialérgicos? Bien. Vamos a ver otro tema que se llama corticoides. Como les dije, los temas aquí son así, cortitos. Ya. Bien, los corticoides. Ya. Los corticoides son drogas que imitan a una hormona que normalmente produce el cuerpo, ¿ya? Esa hormona que normalmente produce el cuerpo se llama cortisol. Es una hormona que se produce en la glándula suprarrenal y es una de las hormonas que actúa sobre lo que es el estrés, ¿ya? Seguro han debido escuchar hablar una vez del estrés, ¿no? Pero aquí debo explicar porque es importante entender cómo funciona esta hormona para que entiendan cómo funcionan estas drogas y por qué son buenas y a su vez también pueden ser malas drogas, ¿ya? Bien. Sucede que el estrés no es una patología, ¿ya? El estrés, al contrario de lo que la gente cree, no es una enfermedad, es un mecanismo de defensa, ¿ya? Es un mecanismo de defensa de nuestro organismo cuando hay una agresión intensa al cuerpo, ¿ya? En otras palabras, cuando el cuerpo está siendo dañado fuertemente. El estrés es un mecanismo de defensa que prepara al cuerpo para defenderse o escapar. Es la hormona que nos hace sobrevivir ante el peligro del estrés, ¿ya? Entonces, si usted está en el monte y aparece un tigre,
Este mecanismo, el estrés, va a prepararlo a su cuerpo o para pelear o para escapar, una de las dos, ¿no? Entonces te va a hacer sobrevivir el estrés, ¿ya? Ahora, el problema de la mente es que no sabe diferenciar el peligro real del peligro ficticio. Para su mente da lo mismo que te está atacando un tigre o que estés peleando con tu jefe, con tu pareja. Ya, cuando eso ocurre, liberamos las hormonas del estrés. ¿Ya? Como les digo, es hormona que nos permite sobrevivir, pero van a escuchar hablar que lo consideran como una enfermedad, aunque no lo es, porque obviamente en circunstancias como cuando estás discutiendo, no hay algo que esté poniendo en peligro tu vida y por lo tanto no deberías descargar estas hormonas, pero el cuerpo, como les dije, no diferencia y las descarga y es lo que genera a veces daño. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos en una situación que su cerebro interpreta que es peligro, lo que va a hacer es liberar dos hormonas. Ya, primero, libera la adrenalina, que es la hormona inicial del estrés y que prepara tu cuerpo, como le decía hace rato, o para correr o para pelear. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esa hormona? Va a hacer que el corazón lata más rápido, va a cerrar los vasos sanguíneos de la piel y el intestino para que así haya más sangre disponible para el resto del cuerpo y los músculos principalmente. Y si te lastimas la piel, no sangres tanto. ¿Ya? Te bloquea los centros del dolor. Por eso van a escuchar hablar que una vez cuando una persona sufre un accidente o algo así, o pelea, no siente dolor hasta después, porque la adrenalina te bloquea el dolor. ¿Ya? Empieza a producir mecanismos bioquímicos para que se disponga de glucosa más rápidamente en la sangre, ¿ya? Para que así pueda ser usado por las células y bloquea en tu cerebro los centros de razonamiento y los lleva a los centros de supervivencia. Por eso cuando nosotros estamos con descargas de adrenalina, muchas veces podemos incluso matar a una persona y no estar conscientes de lo que estamos haciendo hasta después. Por eso escuchar hablar a veces que cuando una persona está, por ejemplo, peleando, pierde el control del razonamiento. Puede hacer cosas sin darse cuenta. Una vez que pasa este efecto intenso, pongámosle que escapamos de ese peligro, a lo que estaba produciendo la liberación de adrenalina, si en teoría el cuerpo quedó lastimado, tenemos que tener una fase de recuperación. ¿Ya? Ahora, sucede que cuando nosotros hemos sufrido un gran daño, pongámosle que se lesionaron la pierna, tienen un brazo roto, una pierna rota, o sea, tengo múltiples lesiones. ¿Ya? El proceso inflamatorio que se generaría para tratar de iniciar esa defensa inmunitaria pudiese terminar matándonos, ya que cuando hay inflamación liberan sustancias que pueden hacer que entremos en shock. ¿Ya? Entonces el cuerpo, para evitar que nuestro propio mecanismo de defensa, que es la inflamación, nos mate, liberamos la siguiente hormona del estrés, que es el cortisol, que su función es frenar ese proceso inflamatorio para que no nos mate y además empezar el proceso de cicatrización, ¿ya? O de reparación del organismo. Para eso el cortisol lo que va a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Primero va a bloquear al sistema inmune, lo va a frenar para que no haya la inflamación. ¿Ya? Segundo, va a empezar a hacer que el riñón retenga líquidos, retenga sodio y agua. Eso por si perdimos sangre, para que me recupere la bulimia, ¿ya? Y entonces mi presión y todo empiece a mejorar. Va a hacer que metabólicamente aumente la liberación de glucosa para que nuestras células también tengan disponibilidad de glucosa para poder separarse. Lo mismo haría con las proteínas para que liberen aminoácidos y podamos separarnos. ¿Ya? Entonces, eso haría el cortisol. Como se dan cuenta, en sí es una hormona útil si mi cuerpo estuviese muy dañado. Pero si mi cuerpo está sano, es contraproducente, porque eso me va a hacer subir la presión arterial, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Bueno, como ven,
generaría daño, que es lo que escuchan hablar, que el estrés a veces produce ciertas enfermedades, ¿no? Bien, entonces ya saben que la hormona que ayuda en eso, pero también puede causar daño, es el cortisol. Entonces, en base a eso se han fabricado estas drogas. Todas estas drogas son imitadoras del cortisol. Por eso son muy buenas, pero también son peligrosas. Son armas de doble filo. Y hay que entenderlas para poder manejarlas adecuadamente, ¿ya? Entonces, eso, para entender un poquito lo que son los corticoides, ¿ya? Bien, entre los corticoides tenemos, como pueden ver, varias, como la hidrocortisona, la prednisolona, metilmethasona, betamethasona, dexametasona, triamcinolona y muchas más. Yo solamente les he puesto las que más usamos, ¿ya? A ver, ¿el tiempo varía cuando se libera la adrenalina? No. La adrenalina, cuando se libera, prácticamente es inmediato. La adrenalina es una hormona de acción rápida y de acción corta. Al minuto que se libera, empieza su acción, ¿ya? Pero también dura menos de 15 minutos, ¿ya? Su efecto es muy corto. O sea, se libera rápido y dura muy poco. El que hace que se libere más tarde es el cortisol. El cortisol va a empezar a liberarse generalmente cerca de los 10 a los 15 minutos posteriores a la descarga adrenérgica, ¿ya? Y esa es la que te va a hacer subir la glucosa después del estrés. Y es la que hace que se mantenga la glucosa elevada cuando uno está estresado. Eso, por ejemplo, es contraproducente en los pacientes diabéticos. Por eso va a ver que un paciente diabético se evita que esté estresado porque va a estar liberando todo el tiempo cortisol y eso va a hacer que la glucosa esté elevada. Ya, la adrenalina, si bien es la que es al principio, pero es la que tiene un efecto corto, ¿ya? Sí, el efecto del cortisol es también justamente bloquear al sistema inmune. No se olvidó que les decía hace rato que lo que nos mataría en una situación en la que estoy muy dañado es nuestra propia inflamación, la cual está siendo iniciada por el sistema inmune. Por lo tanto, si quiero frenar esa inflamación que mataría, necesito bloquear el sistema inmune. Y eso es lo que hace el cortisol, bloquear al sistema inmune, lo cual a su vez nos es útil y a su vez también es un peligro, ¿ya? Porque nos es útil en procesos inflamatorios. Es más, cuando vamos a hablar de indicaciones, van a ver que los corticoides se usan para procesos inflamatorios, diversos tipos de procesos inflamatorios, que no responden a otros antiinflamatorios como los que hemos visto, como el diclofenaco y otros. Pero al mismo tiempo, al bloquearme el sistema inmune, me estaría reduciendo mi mecanismo de defensa natural que tengo y eso haría que esté más susceptible a las infecciones. Por eso, cuando una persona está estresada, es más fácil que las infecciones la ataquen, ¿ya? Y eso también lo vamos a ver con estas drogas, como efecto adverso, es uno de los problemas que tienen estas drogas, ya que si yo consumo corticoides, si bien me reduce la inflamación, también me pudiese poner en peligro de que las infecciones también me ataquen. De repente, había escuchado hablar en las últimas horas, porque lo vi en el periódico, lo leí, sobre la dexametasona. ¿Han escuchado esa noticia? Sobre la dexametasona. Por si acaso, es como otras noticias que aparecen ya por ahí. Había escuchado hablar sobre la dexametasona, el tratamiento del COVID como droga milagrosa, ¿no? Al ver que ya se pidió la cura, que tiene mejor efecto y todo lo demás. Ya, no cura el COVID, porque es un virus, no se olviden, no cura, así que la información está mal ahí. Ya, no va a curar el COVID, porque es un virus, ya saben que no podemos matarlo. Y esta droga no tiene efecto sobre el virus, es un desinflamante. Ahora, nosotros, y eso lo sabe cualquier médico, el problema es la prensa la que cambia las cosas, ¿no? Cuando tenemos pacientes con patologías inflamatorias severas, como lo que pasa a veces con el COVID, cuando hay el síndrome de estrés respiratorio severo, el pulmón se inflama al punto de que se llena el líquido y no deja respirar. Ese es uno de los problemas en las enfermedades virales, no solamente
en el COVID, sino también en la influenza, y es lo que suele matar a los pacientes con influenza, el síndrome de estrés respiratorio, que se debe a una inflamación severa en los pulmones. Cuando un paciente llega a este punto, le podemos dar corticoides, y no solamente la dexametasona, cualquier otro corticoide. Ya se le puede dar un corticoide, reducirá ese efecto a nivel inflamatorio, mejorando la respiración del paciente. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, mejoraríamos ese efecto respiratorio y eso ayudaría, obviamente, a que el paciente sobreviva. Como las enfermedades virales, ¿se acuerdan que les he dicho que no hay cura, pero nosotros mismos, nuestro cuerpo cura? Entonces, al evitar esta complicación a nivel pulmonar con un corticoide, lo hemos salvado al paciente de una de sus complicaciones, no de todas. Ya pues saben que se puede morir por otro tipo de complicaciones. ¿Ya? Y le damos tiempo a que el cuerpo fabrique el anticuerpo para destruir al mismo virus. ¿Ya? Sin embargo, aquí también puede pasar todo lo contrario. Ya lo vemos en la otra sesión.